El Congreso de los Diputados vivió una de las escenas más intensas de los últimos meses. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, no solo intervino, arrasó. Lo hizo con fuerza, claridad y una valentía poco común. Frente a él, dos rostros cada vez más radicalizados de la derecha española, Cayetana Álvarez de Toledo y Víctor González Coello de Portugal, más conocido como Figaredo. Ambos habían protagonizado discursos plagados de desprecio hacia los migrantes, con tintes racistas y con un tono que muchos calificaron de auténtica xenofobia VIP. Y ahí, Rufián no se contuvo. Todo comenzó con una moción presentada por Vox para endurecer las políticas migratorias en España, con la excusa de defender la soberanía nacional y proteger nuestras fronteras. Un discurso calcado al de otras formaciones ultras europeas. Cayetana, aunque del PP, aprovechó para sumarse a la retórica, hablando de invasión migratoria y asegurando que España está siendo colonizada por culturas ajenas que no respetan nuestros valores. Estas palabras provocaron murmullos y malestar en buena parte del hemiciclo, pero fue Gabriel Rufián quien se levantó y pidió la palabra, con un rostro serio, casi indignado. Lo que vino a continuación fue una de esas intervenciones que quedan grabadas, sin gritos, sin aspavientos, pero con un tono firme, directo, como un puñetazo en la mesa del discurso político español. Lo que ustedes están diciendo es muy grave. No solo es mentira, es peligroso. Y lo más preocupante es que lo digan desde el privilegio, arrancó Rufián, mirando directamente a Cayetana, quien mantenía una media sonrisa desafiante. Hablan de invasiones quienes nunca han tenido que huir del hambre, del terror o de la guerra. Hablan de identidad nacional quienes no entienden que España no es una bandera, es su gente. Y esa gente viene en todos los colores y con todos los acentos. El golpe fue certero. Pero no se quedó ahí. Rufián miró ahora a Figaredo, el diputado de Vox que pocas semanas antes había hecho declaraciones ofensivas contra menores migrantes no acompañados. ¿De verdad tiene usted el valor de señalar a chavales que llegan solos, jugándose la vida, mientras ustedes viven del escaño y del insulto?, preguntó. Lo suyo no es patriotismo. Es clasismo, racismo y cobardía. El silencio en la sala era denso, solo interrumpido por aplausos de algunas bancadas de izquierda. Figaredo intentó replicar desde su escaño con una mueca de desprecio, pero Rufián no se movió ni un centímetro. Siguió con lo que parecía una lista perfectamente preparada. Mientras ustedes gritan inmigrantes fuera, miles de personas migrantes cuidan de nuestros mayores, limpian nuestros hospitales, hacen los trabajos que ustedes jamás aceptarían. Y aún así, les insultan desde sus coches oficiales, desde su mundo blindado por apellidos y herencias. Una parte especialmente aplaudida fue cuando Rufián denunció lo que él llamó la hipocresía xenófoba del lujo. Dijo, con ironía demoledora, claro, es muy fácil odiar al migrante cuando nunca has necesitado uno para cuidar de tus hijos, para hacerte la comida o para levantar la casa en la que vives. Lo suyo no es miedo. Es clasismo. Y del más rancio. En este primer bloque del guión, Rufián no solo desmontó el discurso xenófobo, sino que además se plantó como una figura que no está dispuesta a tolerar que el Congreso se convierta en una plataforma para discursos de odio. Y lo hizo apelando no a un partidismo hueco, sino a los valores humanos, a la ética y al sentido común. Mención aparte merece la parte final de su intervención, donde dejó una frase que se viralizó de inmediato en redes sociales. Ustedes son los valientes del privilegio, los patriotas del cortijo. Hablan de identidad nacional mientras desprecian a media España. Y lo hacen sin vergüenza. Pues bien, aquí estamos para recordarles que no todo se compra con dinero ni se gana con apellidos. Que esta Cámara es también de quienes llegaron en patera, de quienes tienen acento extranjero, y de quienes ustedes desprecian. El impacto fue brutal. Hasta diputados de otras formaciones que no suelen coincidir con Rufián asentían desde sus escaños. Porque lo que dijo no solo respondía al contexto parlamentario. Iba mucho más allá. Era una defensa directa del país real, ese que no aparece en los editoriales de ciertos medios, pero que sostiene esta democracia día a día. La intervención de Rufián no fue solo un zasca, como algunos lo llamaron. Fue una bofetada política a la deshumanización que está creciendo en la política española. Una advertencia clara de que el Congreso no es terreno libre para el odio. Y un recordatorio de que quienes hoy usan el poder para dividir, mañana tendrán que rendir cuentas ante una sociedad que, afortunadamente, es más plural, más justa y más humana que sus discursos vacíos. La reacción tras la intervención de Gabriel Rufián no se hizo esperar, pero tampoco fue la que Cayetana Álvarez de Toledo y Víctor Figaredo esperaban.
El silencio que se extendió en la bancada de la derecha fue tan elocuente como la intervención del diputado de ERC. Cayetana intentó una breve réplica, pero lo único que logró fue agravar su imagen de soberbia aristocrática, lanzando frases sin fondo y repitiendo términos como identidad, valores occidentales y la degradación de nuestra cultura. Figaredo, por su parte, adoptó su actitud habitual de desprecio elitista, limitándose a lanzar alguna sonrisa irónica mientras mascullaba algo inaudible. No hubo argumentos. No hubo autocrítica. Solo ese silencio cobarde de quienes han quedado desarmados cuando el discurso del odio se topa de frente con la realidad. Porque eso fue lo que hizo Rufián, encarar a los que usan la palabra patria para excluir, y recordarles que el verdadero patriotismo es cuidar de toda su gente, no usarla como arma arrojadiza. En los pasillos del Congreso, las reacciones fueron claras. Algunos diputados del PSOE, de Sumar y de E Bildu se acercaron a felicitar a Rufián. Incluso algún representante de formaciones moderadas reconoció en privado que alguien tenía que decirlo así de claro. No se trataba solo de la contundencia del mensaje, sino del hartazgo compartido por muchos con respecto a los discursos cada vez más agresivos y excluyentes de la derecha ultraconservadora. El propio Pedro Sánchez, aunque no intervino directamente, fue visto asintiendo discretamente desde su escaño. Y no es para menos. En un clima político tan crispado, donde el insulto fácil y la propaganda populista se están convirtiendo en rutina, una intervención que señala con firmeza pero con argumentos, desmonta más que cualquier nota de prensa o titular a medida. Las redes sociales estallaron. En cuestión de minutos, los vídeos del enfrentamiento entre Rufián y Cayetana/Figaredo se hicieron virales. Los hashtags #Rufián los calla, #xenofobia VIP y #Rufián sin filtros lideraron la conversación durante horas. Millones de visualizaciones. Miles de comentarios aplaudiendo la intervención. Pero lo más interesante, personas anónimas, muchas de ellas migrantes o descendientes de migrantes, agradeciendo públicamente que alguien alzara la voz por ellas desde el centro del poder. Se compartieron testimonios de sanitarios, limpiadoras, estudiantes, repartidores, camareros, que día a día sostienen este país y que están hartos de ser señalados, invisibilizados o utilizados como chivo expiatorio por quienes jamás han sabido lo que es vivir con miedo, con necesidades o con un trabajo precario. La intervención de Rufián fue, para todos ellos, un acto de dignidad y justicia. Mientras tanto, los portavoces de Vox y PP intentaban desviar la atención en medios afines. Algunos trataron de presentar a Rufián como un agitador o provocador profesional. Pero el problema es que esta vez no había nada que desacreditar. Lo que dijo estaba documentado, era lógico, humano y sobre todo representaba el sentir de una parte muy amplia de la sociedad española. Una parte que está cansada de ver cómo se normalizan discursos de odio desde los propios escaños del Parlamento. La hipocresía fue uno de los temas más repetidos en las reacciones. ¿Cómo puede Cayetana hablar de invasión cuando nunca ha vivido fuera de una burbuja de privilegio? ¿Cómo puede Figaredo insultar a migrantes cuando ni siquiera conoce su realidad? ¿Qué autoridad moral tienen quienes solo pisan la calle para hacerse una foto y que jamás han tenido que competir en igualdad de condiciones por un trabajo, una vivienda o una plaza escolar? La reflexión más repetida fue la siguiente: el problema no es que haya partidos de ultraderecha. El problema es que los partidos conservadores tradicionales les han comprado el discurso. Lo blanquean, lo repiten, lo amplifican. Y cuando alguien les planta cara con argumentos, entonces acusan de radicalidad. ¿Pero quién es el radical? ¿El que defiende derechos humanos o el que pide expulsiones masivas? ¿El que quiere integración o el que habla de pureza cultural? En este segundo bloque, la estrategia de Rufián fue más evidente. No solo contestó el discurso xenófobo, sino que lo desmontó con una dosis de verdad que dejó en evidencia lo endeble del relato de la ultraderecha. Señaló el clasismo camuflado de patriotismo, la superioridad moral de quien nunca ha tenido que luchar por sobrevivir, y la cobardía de los que usan a los más vulnerables para ganar votos. Además, dejó claro que el Congreso no puede ser un escenario para sembrar odio sin consecuencias. Que quienes abusan del altavoz parlamentario para atacar a colectivos enteros merecen una respuesta contundente. Y que el país real, el que trabaja, cuida, estudia y convive, está muy por encima de las caricaturas políticas que dibujan desde ciertos escaños. Este episodio ha sido mucho más que una batalla dialéctica. Ha sido una declaración de intenciones. Una advertencia a los que creen que pueden imponer su visión retrógrada sin que nadie los confronte. Y, sobre todo, un recordatorio de que la política también es valentía. Valentía para decir lo incómodo, para defender lo justo y para no quedarse callado cuando otros atacan sin pudor.
Lo ocurrido en el Congreso con Gabriel Rufián no es solo una anécdota parlamentaria. Es un aviso. Un recordatorio de que hay límites. Que se puede hacer oposición sin convertir el hemiciclo en un altavoz para la xenofobia, el racismo o el clasismo más rancio. Y que hay políticos, pocos pero contundentes, que no están dispuestos a dejar pasar ni una. Cayetana Álvarez de Toledo y Víctor Figaredo quedaron retratados. No porque Rufián los insultara, sino porque les desmontó el relato, les arrancó la careta y los obligó a callar. Y eso, en un congreso donde los discursos vacíos muchas veces suenan más que las verdades, es algo que no pasa desapercibido. Ahora la pelota está en el tejado de quienes permiten, por acción u omisión, que esos discursos se repitan. Porque quien calla, otorga. Y quien no condena, consiente. Y ya no hay excusas. Salud y lucha.